¿Alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo o atrapado en una crisis personal que parece no tener fin? ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunos seres humanos parecen resistir las situaciones más extremas y salir más fuertes de ellas? Si la respuesta es sí, te invito a quedarte, porque hoy vamos a hablar sobre algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Como dijo Viktor Frankl, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esta poderosa frase encierra un principio que tiene el potencial de transformar nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros. Y en este video, exploraremos cómo encontrar ese porqué puede hacer toda la diferencia, no solo en nuestra supervivencia, sino en nuestra evolución como seres humanos. Viktor Frankl fue un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, y su vida nos deja una lección fundamental. El sufrimiento es inevitable, pero el significado que le damos a ese sufrimiento puede determinar nuestra capacidad para superarlo. Durante los años que pasó en los campos de concentración nazis, Frankl descubrió algo que cambiaría para siempre la psicología y el entendimiento del ser humano: la importancia de encontrar un sentido profundo, incluso en las circunstancias más desoladoras. En sus propias palabras, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido. Imagina por un momento lo que debe ser vivir en un campo de concentración, donde la violencia, la privación y el miedo constantes son el pan de cada día. Sin embargo, Frankl observó que algunas personas lograban sobrevivir, no solo físicamente, sino psicológicamente, y de alguna manera seguían luchando. ¿Cuál era su secreto? La respuesta estaba en el sentido que daban a su sufrimiento. Aquellos que tenían un propósito más grande que ellos mismos, que encontraban un motivo para seguir adelante, aunque fuera pequeño, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no encontraban un significado en su sufrimiento. Para Frankl, este sentido era el motor que mantenía viva la chispa en medio de la oscuridad. La logoterapia, la escuela psicológica que Frankl desarrolló, sostiene que lo más importante en la vida humana es encontrar ese propósito. Según Frankl, el sentido de la vida no es algo que se nos da, sino algo que debemos descubrir por nosotros mismos. La búsqueda de ese porqué personal, algo que nos trascienda, es lo que nos permite resistir las adversidades. No se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos, decía Frankl. Si somos capaces de encontrar un sentido en cada paso, incluso en los momentos más difíciles, seremos más fuertes que cualquier obstáculo. Ahora, cambiemos de perspectiva y nos adentramos en el pensamiento de otro gran filósofo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, un hombre con una visión radical de la vida, sostenía que la existencia no tiene un sentido intrínseco, pero eso no significa que debamos rendirnos ante el sufrimiento o el vacío. De hecho, Nietzsche veía la vida como un desafío constante, algo que debemos aceptar en su totalidad, con todas sus sombras y luces. Según Nietzsche, si buscamos el propósito fuera de nosotros mismos, estamos buscando una respuesta fácil, pero las grandes preguntas de la vida no tienen respuestas fáciles. Nietzsche nos invita a abrazar lo que él llama la voluntad de poder. Esta voluntad no tiene que ver con el poder sobre los demás, sino con el poder sobre uno mismo. La capacidad de superar nuestras limitaciones, de crecer más allá de nuestras circunstancias, de reinventarnos. Para Nietzsche, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero es a través del sufrimiento que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Él nos desafía a ver la adversidad no como una maldición, sino como una oportunidad para trascender nuestra versión más débil y limitante. Nietzsche introdujo la figura del Übermensch, o superhombre, un ser capaz de crear su propio destino, de vivir sin necesidad de aferrarse a valores preestablecidos, sin depender de un sentido externo. El Übermensch no es alguien que huye del sufrimiento,
sino alguien que lo enfrenta de manera consciente y lo utiliza como una herramienta para crecer y transformarse. Según Nietzsche, vivir plenamente significa aceptar el sufrimiento y la incertidumbre como parte de la vida humana, sin intentar escaparnos de ellos, sino usarlos como el impulso para vivir de manera auténtica y libre. Este concepto de la voluntad de poder puede parecer difícil de asimilar, pero su mensaje es claro. No somos víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de nuestra propia vida. Cada vez que enfrentamos una crisis, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Podemos sucumbir al dolor y la desesperación, o podemos enfrentarlo con la voluntad de poder y utilizarlo para forjar una vida más rica y significativa. Volviendo al tema de encontrar propósito en el sufrimiento, podemos ver que tanto Frankl como Nietzsche coinciden en algo esencial. El sentido no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo que debemos descubrir y crear dentro de nosotros mismos. Cuando encontramos ese ¿por qué?, esa razón profunda que nos impulsa a seguir, el sufrimiento se convierte en algo más llevadero. Como Frankl explicó, la vida no es principalmente un problema en resolver, sino una realidad a experimentar. Esta es una invitación a no huir de los desafíos, sino a abrazarlos como una oportunidad para crecer. El dolor y la adversidad son inevitables. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, ya sea en forma de pérdidas, fracasos, crisis existenciales o cambios repentinos. Pero lo que diferencia a las personas que superan estas crisis de aquellas que se quedan atrapadas en ellas es la capacidad de encontrar un sentido más profundo. El sentido le da contexto al dolor y nos permite seguir adelante, incluso cuando parece que no hay salida. Y si no podemos encontrar un sentido en el dolor, entonces nos queda la opción de darle uno. Crear uno a partir de nuestra experiencia. A lo largo de la historia, han sido muchas las personas que han demostrado tener esta capacidad para encontrar sentido en el sufrimiento. Desde sobrevivientes de guerras, desastres naturales y enfermedades graves, hasta aquellos que enfrentan luchas más personales, como la soledad, la ansiedad o la depresión. Todos ellos comparten algo en común, un propósito que los mantiene en pie. Ese propósito puede ser un amor, una causa, una misión o incluso una visión personal de lo que significa vivir con autenticidad y valor. Por supuesto, no siempre es fácil encontrar ese ¿por qué? En muchas ocasiones nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin saber cuál es nuestro propósito. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Frankl nos enseña que, incluso en los momentos de mayor desesperación, podemos encontrar un propósito, por más pequeño que sea. Y Nietzsche nos recuerda que, aunque la vida no tenga un sentido predeterminado, podemos darle el sentido que queramos. La clave está en la voluntad, en nuestra capacidad de crear significado a partir de la experiencia. Al final, si hay algo que tanto Frankl como Nietzsche nos enseñan, es que la vida es un constante desafío. Pero también es una oportunidad de transformación. Nos invitan así a abrazar nuestras dificultades, a verlas como escalones hacia algo más grande y más significativo. Si tienes un ¿por qué?, un propósito que te impulse, puedes superar cualquier cómo. Y esa es la verdadera fortaleza, esa es la verdadera resiliencia. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una crisis o un vacío, recuerda que no estás solo. La vida, con todo su sufrimiento y desafío, tiene un propósito esperando ser descubierto. Y solo tú tienes el poder de darle significado. No importa cuán difícil sea el camino, si encuentras tu por qué, serás capaz de soportar cualquier cómo. Si este video te ha ayudado a encontrar una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y el propósito en tu vida, no dudes en dejar un comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión y cómo las enseñanzas de Frankl y Nietzsche te han impactado. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando?
Únete a nuestra comunidad para seguir explorando más ideas que pueden transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.